Profe, disculpe, tiene el audio Ya desactivado. me di cuenta, gracias, Yuleidis. Me presento entonces, mi nombre es Ronald Sosa. Voy a estar varias semanas con ustedes para el desarrollo de este tipo de evidencias en el área de seguridad y salud en el trabajo. Me avisan si pasa esto, si se detiene la presentación, si ven que estoy hablando y no me pueden escuchar. Eso realmente pasa muchas veces. A veces uno se distrae y no se da cuenta que está prendido, está apagado el micrófono o viceversa. Entonces, vamos a estar viéndonos esas evidencias que vamos a desarrollar. Son evidencias muy chéveres para desarrollar. La idea es que puedan leer el material de formación en muy breve, chévere. Si hay bastante material de formación por internet, les aconsejo por favor no copiar y pegar la información que encuentran. Ya me la sé, yo ya me sé todos los trabajos que hay por internet. Y dije, este trabajo de internet, eso está mal hecho. Entonces, ¿qué hago yo? Cero de una vez. De todas maneras, yo confirmo si el trabajo lo sacaron de internet, es copy y pegue. No estoy diciendo que no se pueden apoyar, se pueden apoyar con todos los materiales que encuentren en la red. Pero no es que cogen un pedacito de acá, esto me sirve y esto me sirve. Especificar su referencia bibliográfica es muy importante, pero no es copiar y pegar como hacen muchos. Es tanto que copian y pegan que ni siquiera se dan cuenta que lo que hacen es copiarlo y pegarlo con el nombre del aprendiz que ya había entregado hace tiempo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿listo? Una compañera de las que está aquí presente me envió un trabajo, creo que no correspondía, es un trabajo que no era referente a la evidencia de análisis de caso. Revisen ese punto, porque cuando hay una calificación en D, hay una retroalimentación y ahí ustedes pueden volver a enviar otra vez lo que son las evidencias. ¿Listo? Muy Instructor, bien. yo creo que usted está equivocado de ficha. Profe, una pregunta de esta ficha. Sí, esta ficha. Estamos hablando de Yo la creo que 90 2134, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Entonces no me estoy equivocando de ficha. Primera clase. ¿Quién era? ¿Con Carmen? Aló, Carmen. porque es que nosotros no hemos enviado evidencia del 10 que entramos, o sea, solamente hicimos un cuestionario que hicimos con la profe Shadia y ya solamente. Bueno, Carmen, tú me enviaste una evidencia que dice informe de control y seguimiento de inventario aplicado al proyecto formativo. Lo enviaste fue a mi evidencia de análisis de casos y situaciones que se presentan en el contexto. Revísalo. Revisa. Qué pena. Sí. No, tranquila. Yo te escribí ahí en la retroalimentación, puse que la evidencia no correspondía, que revisa bien ese caso y la vuelvas a enviar. ¿Listo? Sí, mira a ver si de pronto esa evidencia era la que tenías que enviar por otro lado y te equivocaste. Es un informe de control y seguimiento de un inventario. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. Bueno, ahora sí todos pueden visualizar la pantalla, ¿cierto? Bueno, veo que sí. Entonces, vamos a empezar. Listo, vamos a empezar en orden. Bueno, los dos temas a tratar el día de hoy va a ser el análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y seguridad de salud en trabajo. Y otra evidencia es el diagrama de Chicagua, o también llamado espina de pescado, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Bueno, la idea era iniciar a las 7, son las 7:10, ya vamos un buen camino. Apagar cámaras y micrófonos. Al final, pues habilitaremos o se habilitarán algún espacio de dudas y inquietudes. La agenda correspondiente para esta sesión, pues una bienvenida, ya me presentó un poco, ya me conocieron un poco. Vamos a hablar sobre algunos fundamentos en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente y vamos a mirar cómo desarrollar las dos evidencias entregadas. Por último, el espacio de preguntas, dudas y inquietudes. El que les habla, ya me presenté, mi nombre es Ronald Sosa McMahon, soy su instructor transversal
en el área de seguridad y sobre el trabajo. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de este correo, lrsosa@sena.edu.co. En la plataforma hay otro correo, que es un correo personal. La idea es que traten de escribirme a este siempre lo tengo abierto, habilitado todo el tiempo. Utilicen los foros o utilicen el chat de aquí, de los aquí presentes, quien ha utilizado la opción de mensajería. Todos, que es este que está aquí, el que lo pueden visualizar. Aquí todo el mundo me ha escrito y yo realmente lo reviso todos los días y le doy una respuesta de forma inmediata también. Entonces, no hay ningún inconveniente. ¿Cierto? Bueno. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todos me escuchan? ¿Todos me escuchan? Bueno, si me escuchan, me pueden levantar la manito para saber que todo va bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Vamos a entrar a hablar un poco sobre la definición y las ventajas de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De las señoritas aquí presentes, de las damas aquí presentes, ¿quién ha tenido relación con definiciones o la implementación de un sistema? Clara, Carmen, ladies. ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Ustedes han tenido relaciones en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? O sea, ¿conocen algo de...? ¿No? Muy bien. Bueno, perfecto. No importa. Aquí vamos a... esto se va a aplicar en todas las empresas. En todas las empresas siempre se aplica, en todas las empresas vamos a hablar, sea pequeña, mediana o grande, siempre se va a hablar de estos tipos de temas, ¿listo? Entonces la idea es que por lo menos tengan una base de qué o con qué están tratando, ¿listo? Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo realmente se define con las siglas SGSST. Es una disciplina que busca prevenir accidentes y enfermedades laborales mediante una identificación, una evaluación y control de riesgos en el entorno laboral. Entonces, es un sistema de gestión, llamémoslo así, para no mencionar todas las siglas, es esa estructura organizada que integra lo que son las políticas, procedimientos y actividades para proteger lo que es la salud y la seguridad de cada uno de nosotros, ¿cierto? O, como lo queremos llamar colaboradores o trabajadores. Entonces, para esto se implementa un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Implementar el sistema tiene varias ventajas, entre las que podemos destacar está la reducción de accidentes y enfermedades laborales. Esto permite identificar y gestionar lo que son los riesgos, lo que disminuye la probabilidad de accidente y enfermedades relacionadas con el trabajo. Otra ventaja es la mejora de la productividad y la eficiencia. O sea que al reducir estos incidentes, ¿cierto? Y crear un ambiente seguro en el trabajo, pues los colaboradores o trabajadores pueden desempeñarse mejor con una mayor tranquilidad, lo que mejora la productividad y eficiencia en cada tarea diaria. Otra ventaja es el cumplimiento de la legislación normativa. Ese es un punto importante, porque aquí nos ayuda a las empresas a cumplir con las leyes y normativas de seguridad laboral, evitando así las sanciones legales y mejorando la reputación de la organización. También podemos encontrar disminución en costos asociados a los que son los accidentes laborales. Pues al reducir los accidentes, se minimizan esos costos directos como son las indemnizaciones o algunos costos indirectos como las pérdidas de productividad y tiempo. Entonces, resultando así a un ahorro significativo para la empresa.
también podemos encontrar como una ventaja en la implementación de un sistema, está el fortalecimiento de la cultura organizacional. Esto promueve una cultura de prevención y cuidado entre cada uno de los trabajadores o colaboradores, aumentando su compromiso y también la satisfacción laboral. Esos beneficios no solo protegen a los empleados, sino que también ayuda también a aportar el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Entonces, ¿por qué puedo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo? ¿Quién me responde eso? En una frasecita. Claro, Para claro, reducción de Micaela. accidentes. Muy bien, perfecto. Exacto, ¿cierto? Para reducir la idea principal es prevenir o reducir, ¿cierto? Prevenir, reducir, controlar todos esos riesgos y accidentes que ocurren en nuestro ámbito laboral. Pero mira que no solamente en el ámbito laboral, nosotros también podemos accidentarnos en la casa, ¿cierto? Y esto lo podemos tomar también para aplicar no solamente en la empresa, sino en cada uno de nuestros hogares. Entre las ventajas que mencionamos, hablamos de una que es de suma importancia, la cual corresponde a todo lo referente a la normatividad legal. Y esto es algo muy delicado. Entonces, conocer la normatividad en seguridad y salud en trabajo es fundamental para garantizar las condiciones laborales seguras y saludables. Estas leyes y regulaciones buscan prevenir accidentes y enfermedades laborales y mejorar el bienestar de cada uno de nosotros, ¿cierto? Impactando así positivamente en su calidad de vida y además en la productividad de la empresa. En Colombia, las empresas están obligadas a cumplir con el sistema y esto lo establece, según el decreto que vemos acá, el 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Ese decreto obliga a todas las empresas en Colombia, sin importar su tamaño, sin importar su actividad económica, ¿cierto?, a implementar, mantener, miren lo que voy a decir, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso nos quiere decir que no solamente vamos a implementarlo, va a quedar ahí establecido en papel o se cumple un poco y no se hace más nada y así queda y así se presenta por no. Eso hay que implementarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente, porque los procesos van cambiando, las personas van saliendo y cambiando, las leyes van cambiando, entonces eso hay que estar en constante revisión y mantenimiento continuo. Además, busca, ¿cierto? Su objetivo principal, como lo ya habíamos hablado, es prevenir accidentes y enfermedades laborales, protegiendo la seguridad y salud de cada uno de los colaboradores. ¿A quién aplica? Aplica a todas las empresas privadas, públicas, mixtas, a todos los sectores económicos, incluido manufactura, servicios, construcción, confecciones, a todos los trabajadores, tanto dependientes como independientes, ¿cierto? Entonces, el desconocimiento y incumplimiento de la normatividad puede llevar a algunas sanciones administrativas y multas impuestas por la Dirección Territorial de Trabajo o el Ministerio de Trabajo. Entonces, cumplir con la normatividad evita esos conflictos legales y demuestra además un compromiso de la empresa con la legislación laboral. Las sanciones por incumplimiento de la normatividad del sistema de gestión no solo impacta económicamente, sino que también puede afectar la reputación de la empresa. Imaginen que estas sanciones varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa y se calcula en función del salario mínimo mensual legal vigente. ¿Y en cuánto está el salario mínimo de este año? ¿Alguien me lo puede decir? Sí saben cuánto está el salario mínimo, ¿cierto? Bueno,
Está en 1.400.000 1.423.000. algo, profe. ¿Cómo? Mi- Había dicho mi- 1.400.000 algo. 1.423.500 pesos está el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, mire que hay una serie de sanciones por incumplimiento. Hay unas multas que pueden alcanzar desde los 500 salarios mínimos legales vigentes. Imagínense lo que equivale a casi 700 millones de pesos. Entonces, imagínense todo lo que puede incurrir en un incumplimiento de esta norma. Entonces, es sumamente delicado. Pueden haber suspensiones de actividad en caso de, por lo menos, de presentarse reincidencia o incumplimiento de medidas correctivas. Se pueden ordenar la suspensión de actividades hasta de 120 días o el cierre definitivo de la empresa. Entonces, mire, hay una clasificación de empresas según el tamaño y eso también nosotros debemos tenerlo en cuenta. Por lo menos están las microempresas, que son hasta 10 trabajadores, las pequeñas empresas, que son de 11 a 50 trabajadores, la mediana empresa, que es de 51 a 200 trabajadores, y las grandes empresas, que son de más de 200 trabajadores. Entonces, dependiendo también de esto, hay un rango de multas según el tamaño. Entonces, mire que el incumplimiento en una microempresa por el incumplimiento de la norma varía entre los 26 a 131 unidades de valor tributario, ¿cierto? Estas unidades de valores tributarios es una medida que establece la DIAN, ¿cierto? La Dirección de Impuestos y Aduana, y que sirve como una referencia para determinar estos valores tributarios y sanciones. Entonces, mire, una pequeña empresa puede tener una sanción casi de 26 a 131 y un BTU está en 49.000, creo que 49.800 pesos. Entonces, mire esos costos solamente con una microempresa. Si multiplica uno 131 por 49.000 pesos, 50.000 pesos, ¿cuánto nos da eso? ¿Quién tiene que calcular ahí más o menos? Solamente una multica para una pequeña, una empresa no mayor de 10 trabajadores. Hasta 7 millones de pesos, ¿cierto? Más o menos 7 millones 6.500. Solamente por tener una empresa menor de 10, si hay un incumplimiento de la norma. Entonces, hay una serie de medidas, tanto para las pequeñas o medianas, para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, es fundamental que las empresas en Colombia implementen y mantengan un sistema de gestión de seguridad y sobre el trabajo conforme a lo que es la normativa vigente para poder así garantizar la protección de cada uno de los colaboradores y evitar estas sanciones legales. Muy bien. Para implementar ese sistema es importante tener en cuenta las normas que regulen y orientan la seguridad y sobre el trabajo. A continuación, o estas normas que ustedes están viendo acá, son unas normas claves para una correcta implementación, ya sea en una pequeña o en una gran empresa. Podemos encontrar el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Está la resolución 312 del 2019. Aquí se establecen unos estándares mínimos que deben cumplir las empresas en relación. Esta es una resolución de suma importancia, Por aquí nos dictamina esos estándares mínimos que nosotros debemos cumplir, como mínimo cumplir para que poder no estar dentro del incumplimiento. ¿Listo? Muy bien. Está la ley 1562. Está la resolución 1111, que esta fue derogada reemplazada por la 310, la 312. Esta era más o menos también, está también manejando los estándares mínimos. La norma GTC 45, también la OSA 18.000, son muy importantes. La 45.001, bueno, y esta es opcional, pero es recomendada. La 45.001 2018, que establece unos requisitos para un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, es importante. La ley 1010 del 2006, esta ley es fundamental para el componente de lo que es psicosocial,
ya que establece medidas para prevenir, corregir y sancionar lo que es el acoso laboral en el entorno de trabajo, es muy importante. Están los decretos 1443 del 2014, está la resolución 2400 del 79, también conocida como Reglamento General de Higiene y Seguridad Industrial, es importante. La resolución 1401, pues esta resolución reglamenta la investigación de accidentes e incidentes laborales y es de suma importancia. En conclusión, la implementación de este sistema de gestión de seguridad en el trabajo requiere el cumplimiento de una serie de normas que proporcionen este marco legal, ¿cierto? Tanto técnico y operativo para poder gestionar adecuadamente la seguridad y salud del trabajo. Cumplir con esa normativa pues nos puede garantizar no solo la conformidad legal, sino también la protección efectiva de la salud y la seguridad de cada uno de los colaboradores. Además, estas normas ayudan a construir una cultura organizacional y una prevención y cuidado mutuo en el ambiente laboral. Yo veo que muchas empresas dicen que esa norma sí está cumpliendo, se hace esto, pero realmente hay muchas que las tienen en papel, muchas que están documentadas, pero no se cumplen en cabalidad y eso realmente no nos sirve. Solamente lo hace como para presentar una documentación como requisito para una certificación, pero no debería ser así. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? Yo creo que se me dio más. Sí, señor. Bueno, ¿sí están prestando atención o no? Perfecto. Ahora vamos a hablar de dos palabras muy importantes, en las cuales debemos tener claridad en su definición. Y es peligro y riesgo, ¿cierto? Yo creo que la han escuchado muchas veces. Pero bueno, aquí hay que tener muy claro esa parte y a veces tendemos a confundirnos. Una de ellas es peligro, ¿cierto? Cuando se dice que algo es peligroso, pues se está refiriendo a que ese algo tiene la capacidad de hacer daño. Entonces, el peligro, como su definición lo dice, es una fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar daño, o sea, lesiones, enfermedades, no solamente en el cuerpo como tal, en la persona, sino también puede ser daños en la propiedad o al medio ambiente. Entonces, el peligro se enfoca en esa existencia del factor peligroso, o sea, sin haber considerado todavía la probabilidad o la gravedad del daño. Ejemplo de peligro. Aquí tenemos por lo menos ese ejemplo. Vamos a tomar ese ejemplo. La presencia de una máquina con partes móviles. Digamos esta prensa, una máquina con partes móviles. Esta máquina es peligrosa, ¿cierto? Es peligrosa. Y tiene algunas partes móviles expuestas, digámoslo así. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que el peligro, o sea, esta máquina, cause daño y la gravedad de ese daño si llega a ocurrir. El riesgo se enfoca en la evaluación de esa posibilidad y el impacto del daño asociado al peligro. Ejemplo, ¿cuál sería el riesgo en este caso de la máquina? El riesgo sería esa probabilidad de que un colaborador o trabajador sufra ya sea una amputación al operar la máquina sin protecciones adecuadas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar la máquina con sus partes móviles, digamos esta prensa. Tiene partes móviles expuestas. Tenemos peligro en la fuente, tenemos tres peligros, en la fuente, situación y acto, ¿cierto? Peligro en la fuente. Cuchillas o rodillos giratorios sin un freno de emergencia. Es un peligro. ¿Por qué? Porque hay un factor peligroso que me puede causar daño. ¿Y cuáles son? Las cuchillas, rodillos giratorios, todo eso y no hay ningún freno de emergencia. En la fuente, estamos hablando. ¿Y por qué en la fuente? ¿Por qué peligro en la fuente? ¿Por qué yo hablo de la máquina?
porque proviene del diseño o estado físico, ya sea de una máquina, de un carro, de una herramienta. Entonces, por eso es que se dice peligro en la fuente, proviene del diseño del material que estemos trabajando. Si nosotros trabajamos con tijeras, si trabajamos con unas prensas, con unas cortadoras, cuando hablamos de peligro de fuente es porque viene de ese diseño o el estado físico del material, del objeto con el cual estamos trabajando. Entonces, peligro en la fuente son las cuchillas de esa máquina. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es, aquí lo estamos viendo, es el cortes graves o amputaciones si ocurre una falla o un accidente. Entonces, el riesgo es esa probabilidad de ese corte que yo tuve, o sea, de ese atrapamiento que tuve, ¿cierto? Y el peligro fueron esas cuchillas, esos rodillos que tenía la máquina. Cuando hablamos de situación, cuando hablamos de situación, cuando hablamos de peligro en la situación, pues deriva de las condiciones ambientales o del entorno donde nosotros estamos trabajando. Entonces, un ejemplo, digamos, de peligro, cuando hablamos en la situación, área de trabajo resbaladiza cerca de la máquina. Ejemplo, que haya aceite que me esté rodeando la máquina de trabajo. ¿Cuál es el riesgo en ese caso? De las señoritas presentes, ¿cuál sería el riesgo en ese caso si hay algún tipo de aceite o el área está resbaladiza cerca de la máquina? Caídas. Muy bien, perfecto. Exacto. Mire que el peligro era un área de trabajo resbaladiza o el peligro era aceite en el piso. ¿Y cuál es el riesgo? Riesgo de caídas, ¿cierto? En ese caso puede ser contacto accidental con esas partes móviles, resulta una lesión muy grave, en la máquina había aceite, agua, un líquido. Entonces la situación, es cuando hablamos de situación, hablamos hablamos del entorno, ¿cierto? Del entorno al cual, o al ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. Muy bien. Peligro en el acto. Vamos a hacer este mismo ejemplo en la máquina, en el acto, con ese muñequito acá. Manipulación, el peligro es manipular directamente las piezas mientras la máquina está en funcionamiento. ¿Cuál sería el riesgo? Digamos, yo me manipulo la máquina está en funcionamiento, tiene los rodillos y yo voy a meter la mano porque la máquina está en funcionamiento. ¿Cuál es el riesgo? Una fractura o una... Atrapamientos, aplastamientos. Mire que el riesgo va a tender a ser el mismo, pero hay diferentes tipos de situaciones. Está en la fuente, está en la situación. En la fuente cuando hablamos del diseño, del material de la máquina. En la situación cuando hablamos del entorno donde estamos, el que nos rodea. Y en el acto se genera por esas acciones inseguras o errores humanos. ¿Cómo voy a meter o voy a trabajar si la máquina está en funcionamiento, sabiendo que yo tengo conocimiento que me puede pasar algo? Entonces cometí un acto inseguro. Entonces, ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Listo? Entonces, peligro, hablamos de fuente, situación y acto. Fuente, cuando hablamos del diseño o el estado físico de un objeto, ¿cierto? Cuando hablamos de la situación, cuando hablamos del entorno, el ambiente que nos rodea, ¿cierto? Y cuando hablamos de peligro en el acto, cuando hablamos de más que todo esos errores humanos, esos errores cometemos. Y eso se presenta en muchos casos. Ejemplo, si yo estoy trabajando en un área logística, hay una montacarga que yo no la manejo, yo soy un operario normal, pero no manejo montacargas, y yo llego y me subo a manejar la montacarga sin autorización de nadie, sin conocimiento, eso es un acto inseguro. Porque puede causar un accidente muy grave. Entonces, es importante. Para recordar entonces, el peligro es ese potencial de daño presente en el entorno o la actividad que estemos desarrollando. No solamente estamos hablando de la parte laboral, sino que también se puede presentar en nuestro andar diario, ¿cierto? Un peligro cuando yo voy al gimnasio y voy a alzar una pesa
y yo sé que no puedo alzar esa pesa, pero aún así la alzo y se me puede caer en la pierna. Es un acto, ¿cierto? O que yo voy a alzar una pesa y los discos están fallando, la pesa está como en mal estado, y me corto las manos en la fuente. Y yo voy a alzar una pesa y veo que están trapeando alrededor mío y no me di cuenta y me resbalo. Es un peligro en la situación, del ambiente que nos rodea. Entonces, el riesgo es la probabilidad y gravedad de que ese daño ocurra. Entonces, el riesgo son esa severidad del daño, o la gravedad o la probabilidad de que el peligro se materialice. ¿Listo? Ejemplos. Aquí lo vemos en unas gráficas. Por lo menos peligro, ya lo vimos, un peligro es algo que tiene el potencial de causarte daño. Y el riesgo es esa probabilidad de que un peligro te cause daño. Un tiburón en el mar es un peligro. Eso está claro. Y nadar con un tiburón es un riesgo. ¿Qué probabilidad es de que el tiburón me alcance? La probabilidad es alta. Es muy alta y me alcance y hasta ahí llegué, ¿cierto? Peligros están en todas partes. En todas partes hay algo peligroso, un toma, andar descalzo, andar... Hay peligro por todas partes. Hay un dicho que dice que nosotros tenemos la muerte, no sé, atrás de la oreja, algo así, en nuestra sombra. El peligro va a estar en todas partes, siempre está. Pero nosotros debemos mirar ese riesgo, esa probabilidad de lo que nos puede causar ese peligro. Entonces, el agua es un peligro, saltar sin nadar es peligrosísimo, la probabilidad es alta. La gasolina es peligrosa, encender un fósforo cerca de la gasolina, pues su probabilidad es alta y va a ser bastante peligroso y puede causar un daño. Entonces, quiero que tengamos en claro estas dos definiciones sobre peligro y riesgo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claro? Sí, pero Bueno, perfecto. Habiendo mencionado lo anterior, podemos profundizar cuáles son los factores de riesgo o tipos de peligros que podemos encontrar, los cuales son de tipo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Estos tipos de peligros los podemos encontrar completos en la guía técnica colombiana, la GTC 45. Ojalá la puedan leer, la pueden revisar cuando tengan tiempito. Esta guía se utiliza para poder identificar peligros y valoración de los riesgos. Cuando hablamos de valoración de los riesgos, es medir la probabilidad, eso lo vamos a hablar más adelante. Establece unas directrices para identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y sobre el trabajo. Pues, esta identificación se hace a partir de un panorama de factores de riesgo. Esta guía, esta tabla se encuentra en la guía, es una tabla muy completa, y ahí uno lo puede clasificar y hacer una descripción. Entonces, recordemos que es una guía, no es una norma de obligatorio cumplimiento, es por ello que muchas organizaciones pueden ajustar los lineamientos según sus necesidades, tomando en cuenta la naturaleza de su actividad económica y de su alcance. Entonces, vamos a hablar de algunos, por lo menos los biológicos. Estos biológicos son esas condiciones, elementos presentes en el entorno laboral. Pueden aumentar la probabilidad de exposiciones a agentes biológicos como son las bacterias, virus, hongos y otros organismos que pueden causar enfermedades o afectar la salud de cada uno, ¿cierto? Podemos hablar de, por lo menos, a mí me parecen muy importantes, los psicosociales. Esos psicosociales, pues, se refieren a esas condiciones y situaciones que pueden afectar lo que es la salud mental y el bienestar emocional de cada uno de nosotros. Incluyen aspectos muy importantes como es el estrés laboral, la carga de trabajo excesiva, la falta de control sobre las tareas, la falta de apoyo social, la violencia o el acoso laboral también es de suma importancia, entre otros. Esos factores pueden contribuir al desarrollo de problemas psicológicos y afectar negativamente la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, uno a veces no lo cree, pero esos son temas muy delicados. Uno a veces dice, no, yo estoy bien, tranquilo, estoy bien, pero a veces uno se guarda las cosas, se las guarda y la viene a sacar con rabia y con otros eventos que uno no debería hacer. Entonces,
Ese punto se está tomando muy en serio en estos días. Muy bien, perfecto. Entonces, para la identificación de esos factores de riesgos que vimos anteriores, se debe seguir varios pasos, y es a través de una evaluación de los riesgos. ¿Recordemos qué son los riesgos? ¿Alguien me recuerda qué es el riesgo? ¿Se los olvidó? ¿O no están por ahí? ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad, ¿cierto?, de que el peligro se materialice y me cause daño, sencillo. Es esa probabilidad de que el peligro se materialice y me cause daño. Dejémoslo ahí, ¿listo? El primer paso que encontramos es a través de una lista de verificación, que lo vemos acá. Aquí es donde se incluyen todos los factores de riesgos que se pueden encontrar dentro de una empresa. Solo se debe tener en cuenta o marcar esos factores de riesgos presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar. Digamos, yo estoy trabajando aquí en este momento sentado en mi oficina con un computador. Yo solamente debo tomar en cuenta los factores de riesgos presentes acá. Ejemplo, un corte, una caída por los cables en el piso, me corté con un bisturí. No debo tomar factores de riesgo, por ejemplo, en la cocina hay un cuchillo o me voy a quemar la estufa. No, porque no tiene nada que ver con ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, solamente se deben tomar presentes los factores de riesgos presentes en cada puesto de trabajo. Y el segundo punto es una matriz de riesgo, ¿eh?, que es la que vamos a mencionar ahorita en esta diapositiva. ¿Y qué es una matriz de riesgo? Ese es uno de los puntos B que vamos a desarrollar en una de las evidencias. No va a ser una como esta así completa, pero va a ser una más sencilla para que ustedes entiendan el propósito y la idea de por qué desarrollar una matriz de identificación y valoración de los riesgos. Esta matriz es una herramienta muy importante, muy fundamental en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se utiliza para poder identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados con los diferentes peligros en el lugar de trabajo. Ya sabemos que los peligros están en todas partes, por lo menos yo dije varios cuando estaba aquí sentado: los cables, el bisturí que tengo aquí en la mano, ¿cierto? Postura inadecuada por estar mal sentado, ¿cierto? Los riesgos van a... Entonces, ¿qué probabilidades de que la parte ergonómica, el riesgo ergonómico, el riesgo eléctrico, el riesgo físico por algún corte? Entonces, eso es lo que vamos a mirar, eso es lo que la matriz va a determinar esos riesgos presentes en el puesto de trabajo y determinar su prioridad comparado con los demás. Una matriz efectiva debe ser muy clara, debe ser actualizada, debe ser detallada, capaz de evaluar cuantitativa y cualitativamente adaptable a diversas necesidades de la empresa. Esto quiere decir que nosotros, cualquier personal de la organización, debe entender la matriz, debe ser fácil, debe informarse, debe socializarse para que todo el mundo tenga en cuenta. Pero más que todo, normalmente se socializa a cada personal referente al puesto de trabajo en el cual están trabajando. Muy bien. Características que debe tener una matriz: debe ser clara y debe ser simple, lo hablamos. Debe ser clara y fácil de entender para que cualquier persona, independiente de su nivel técnico, pueda interpretarla. Se debe actualizar periódicamente, pues los riesgos en el lugar de trabajo pueden cambiar con el tiempo debido a factores como la introducción de nuevas tecnologías, algunos cambios en los procesos, algunas modificaciones en el ambiente laboral. Entonces, si hay una modificación de estos casos, entonces la matriz se debe actualizar. Especificidad y detalle, pues la matriz debe contener información muy específica sobre cada riesgo, incluyendo la descripción del peligro, las posibles consecuencias, los factores de riesgos, evaluación, lo dijimos, cualitativa y cuantitativamente. Es ideal que la matriz integre tanto una evaluación
una descripción del riesgo y su consecuencia, ¿cierto? Y también usar valores numéricos para calcular el nivel de riesgo basado en la probabilidad y la severidad. Muy bien, flexibilidad y adaptabilidad. Pues la matriz debe ser flexible para poder adaptarse a distintos tipos de actividades, además también de áreas dentro de la organización. Importante. ¿Qué se necesita para elaborar una matriz de riesgos? Pues es importante seguir algunos pasos y tener en cuenta ciertos consejos prácticos. Entre ellos está realizar una identificación detallada de los peligros, o sea, hay que recorrer cada área de trabajo y entrevista a cada uno de los colaboradores para poder identificar los peligros posibles. O sea, yo como responsable de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, no puedo solo identificar los peligros presentes en un área de trabajo, no, para eso me apoyo mucho con los colaboradores que trabajan directamente en esos puestos de trabajo. Entonces es importante tener ese grupo de apoyo. Definir los criterios de evaluación, pues aquí hay que establecer unos criterios claros y estandarizados para evaluar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias de cada uno de los riesgos. Involucrar el personal de la evaluación de riesgos, pues es importante incluir a cada uno de los trabajadores en el proceso de identificación y evaluación de los riesgos, como ya hemos mencionado en la primera. También con ellos podemos hablar qué tan grave puede ocurrir, qué tan grave puede ser. Entonces, es importante priorizarlos. Hay que clasificar y priorizar cada riesgo según su nivel, por ejemplo, bajo, mediano, alto y crítico. Crítico ya sería algo peligroso, algo que me puede causar la muerte, importante. Y por último, es importante documentar e implementar controles y hacer seguimientos, pues una vez que haya identificado y evaluado los riesgos, se documenta las medidas de control necesarias para cada uno y asignar responsables, luego hacer unas revisiones periódicas para poder verificar la efectividad de esos controles y si está cumpliendo, mirar que no ocurra ningún evento no deseado. En conclusión, un sistema de gestión permite gestionar de manera estructurada los peligros en la fuente, evaluando riesgos y aplicando controles preventivos. Entonces, importante ayudarnos con una matriz. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claro? Sí, señor. Perfecto. Vamos a hablar un poco sobre la parte medioambiental. ¿Y qué es el medio ambiente? El medio ambiente se refiere a ese conjunto de elementos naturales, ¿cierto? Sociales, culturales, además económicos, que interactúan y afectan la vida de nuestro planeta. Aquí se incluyen todos los componentes físicos como el aire, el agua, el suelo, los ecosistemas, además de los seres vivos que habitan en ello, incluyendo a nosotros también como seres humanos, ¿cierto? ¿Y qué es gestión ambiental? La gestión ambiental es el conjunto de prácticas, políticas y procedimientos orientados a minimizar los impactos negativos de las actividades humanas en el medio ambiente y a promover el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces involucra unas acciones de prevención, control y corrección de esos impactos ambientales. Más adelante vamos a decir que es un impacto ambiental. Es importante también que la gestión ambiental, como práctica que es clave en sectores productivos y comunidades, pues busca también integrar el desarrollo económico con la preservación del entorno y promoviendo una relación equilibrada y sostenible entre las actividades humanas y la naturaleza. Características importantes de una buena gestión ambiental está el enfoque preventivo. Recuerde que nosotros siempre vamos hacia la prevención, no a la corrección. Hacia la prevención. La prevención es fundamental en una buena gestión ambiental. Esto implica identificar y controlar esos potenciales impactos ambientales antes de que ocurran.
El cumplimiento, volvemos acá a hablar normativas y legislaciones. Una gestión ambiental adecuada debe cumplir con todas las normativas y regulaciones locales, nacionales e internacionales aplicables. También está la promoción y el uso eficiente de los recursos. La optimización de recursos como el agua, la energía y las materias primas es un pilar de gestión ambiental muy importante. El uso eficiente reduce los costos y minimiza el impacto ambiental. Esa parte es muy importante, la participación y concienciación de cada uno de nosotros, de los colaboradores o trabajadores. Pues aquí se involucra uno y concientiza a los empleados. Es crucial para la gestión ambiental, o sea, efectiva. Si no se toman esto a pecho, eso no va a funcionar. Es importante. Mejora continua y monitoreo, pues lo habíamos dicho, la mejora continua es un paso y la gestión ambiental debe basarse en un proceso de mejora continua que es monitorear, evaluar periódicamente los indicadores ambientales, permite identificar áreas de oportunidades y también aplicar medidas correctivas cuando sea necesario. Esas características ayudan a que la gestión ambiental sea integral, sostenible y eficaz, alineando la actividad de la organización con respecto a lo que es la conservación del medio ambiente. Entonces, importante lo que es la implementación de un sistema de gestión ambiental. Bueno, en Colombia la normatividad ambiental es emitida y regulada por diversas entidades gubernamentales encargadas de la protección y conservación del medio ambiente. Estas entidades deben o se establecen normas y directrices que las organizaciones y los ciudadanos debemos seguir para asegurar una buena gestión ambiental. Podemos encontrar entre las organizaciones está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, están las autoridades ambientales regionales como las corporaciones autónomas o las que son las CARS, las llamadas CARS. También está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAN, el Ministerio de Salud y Protección Social, ¿cierto? Son entes muy importantes aquí en Colombia. Y algunas normas claves para una buena gestión ambiental. Podemos encontrar la Ley 99 del 93. Esta ley es la base de la estructura ambiental en Colombia y establece lo que es el sistema ambiental. Decreto 1076 del 2015, la resolución 631 del 2015. Aquí hay unos parámetros máximos permisibles de vertimientos puntuales en los cuerpos de agua, es importante. El decreto 39 del 2010 regula el uso, manejo, aprovechamiento y la conservación de los recursos hídricos. Está la resolución 909. Aquí establece los límites permisibles de emisión contaminante del áreas para fuentes fijas. También podemos encontrar la 1259, que es como la ley de comparendos ambientales. Esa es la resolución 287 del 2010. Establece criterios para la gestión de residuos peligrosos importantes. Y una muy importante, la norma técnica colombiana, la ISO 14001, aunque no es obligatorio, pues la ISO 14001 es una norma internacional que adopta ampliamente en Colombia, pues establece un sistema de gestión ambiental basado en la mejora continua. Esa norma la aplican gran parte de las empresas aquí en Colombia y cumplir con esa norma permite pues que las empresas desarrollen prácticas sostenibles y mejorar su desempeño ambiental. Bueno, entonces, un sistema de gestión ambiental es un conjunto de procesos, prácticas, procedimientos y políticas, como le habíamos dicho, que tienen como finalidad gestionar los aspectos ambientales de manera sistemática y controlada. Miren que aquí hemos nombrado impactos ambientales y aspectos ambientales. Entonces, el objetivo principal del sistema de gestión ambiental es minimizar los impactos ambientales negativos que una organización pueda generar sobre el medio ambiente. Eso es minimizar esos impactos ambientales negativos que puede causar la empresa. ¿Por qué implemento yo un sistema de gestión en mi empresa ambiental? Porque quiero minimizar los impactos negativos que puedo generar yo en la empresa. Bueno.
aquí podemos encontrar sus objetivos, es lo mismo, reducción de los impactos ambientales, cumplimiento de la normativa ambiental en Colombia, promoción del uso sostenible de los recursos, mejora continua, concienciación, capacitación, fortalecimiento responsable. Esto ya lo nombramos anteriormente. ¿Listo? Importante estas dos definiciones, que son aspectos ambientales e impactos ambientales. ¿Qué es un aspecto ambiental? Un aspecto ambiental se refiere a cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. En otras palabras, los aspectos o características de la operación que tiene potencial de causar algún tipo o cambio en el entorno natural. Entonces, un ejemplo de un aspecto ambiental en una organización: el uso de energía, el consumo de agua, la emisión de gases contaminantes, la generación de residuos o el uso de recursos naturales, ¿cierto? Y el impacto ambiental es el cambio, ya sea positivo o negativo, en el medio ambiente causado por esos aspectos ambientales. O sea, es el efecto directo que resulta de la interacción entre una actividad humana y el entorno. Mire que los aspectos o impactos ambientales son causados directamente por el hombre, no más. Los impactos negativos los causa el hombre. No hay vuelta atrás, ¿cierto? Nosotros causamos los impactos ambientales negativos o adversos. Entonces, aquí colocamos un ejemplo, un aspecto que es el uso de la energía, el consumo del agua, la emisión de gases contaminantes, la generación de residuos o el uso de recursos naturales. Ese es el aspecto. Y el impacto ambiental, ¿cuál sería? Por el uso de estos recursos. En la emisión de gases contaminantes, aspectos ambientales. Puede generar un aumento en la contaminación del aire que estamos, en el cual estamos presentes. Es un impacto ambiental negativo. Mire que fue producido por esos aspectos ambientales que la organización tuvo. O el uso excesivo de agua, ¿cierto? Es un aspecto ambiental que puede producir la disponibilidad de recursos para otras actividades, es un impacto ambiental. Entonces, si yo consumo bastante agua en esta empresa, puedo afectar algunas regiones aledañas por ese consumo de agua, o puedo contaminar algunos ríos cercanos cercanos o provenientes de las empresas que emiten o consumen varios fluentes de agua cercana. Entonces, el aspecto es lo que genera las organizaciones de las empresas, y el impacto puede ser positivo o negativo de esos aspectos que la empresa, digámoslo así, que produjo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos ahí con estas dos definiciones? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, para poder identificar y evaluar estos efectos, antes de que ocurra, se debe desarrollar una evaluación de impactos ambientales. Esta evaluación la desarrollan las empresas. ¿Qué pasa? Digamos, venga, si yo voy a consumir cierta cantidad de agua o voy a emitir esos gases, yo necesito evaluar qué tan negativo puede ser esos efectos a la comunidad o al medio ambiente. Entonces, tengo que revisar eso, tengo que hacer una evaluación de esos impactos ambientales, porque si no, ¿qué pasa? Llegan acá las entidades medioambientales y que hay una serie de sanciones y multas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer una evaluación de esos impactos, el cual es un proceso que tiene como objetivo identificar, predecir, evaluar y mitigar los impactos negativos que pueden generar un proyecto, una actividad o un plan antes de su implementación. No es que venga, no, vamos a montar ese proyecto así, vamos a desarrollar esa actividad así y miremos después qué es lo que pasa. No, eso no es así, porque es donde vienen las sanciones.
Entonces se hace una evaluación de esos impactos ambientales para poder determinar alguna serie de medidas, ¿cierto? Y estas medidas, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser medidas de prevención, de mitigación, de corrección, de compensación, algunas de restauración o monitoreo y vigilancia. Entonces, las medidas ambientales son esas acciones, son estrategias o tecnologías diseñadas para prevenir, reducir o mitigar esos impactos ambientales negativos identificados durante el proceso de esta evaluación de impactos ambientales. Cuando hablamos, bueno, vamos a hablar de una, por lo menos cuando hablamos de restauración. Cuando hablamos de restauración es cuando la restauración es el proceso de devolver un ecosistema o una zona afectada por esa actividad humana a su estado original o a un estado de salud ambiental mejorado si no se pudo llegar a como estaba antes. Entonces es una medida más extensa que la corrección, ya que implica restaurar la funcionalidad completa de algún ecosistema afectado. Un ejemplo sería por lo menos restaurar humedales degradados para recuperar su capacidad de filtración de agua o recuperación de bosques mediante proyectos de reforestación para restaurar la biodiversidad, ¿cierto? Por lo menos la sustitución o alternativas también habla de esta medida, pues consiste en sustituir materiales, tecnologías o procesos dañinos. A veces utilizamos un cierto líquido para crear esta pieza, pero no, esta es muy dañina para nuestro medio ambiente. Utilicemos esta que ya salió con unas especificaciones más agradables para el medio ambiente. Entonces, todo eso hay que ir revisándolo porque ya también hay muchas formas, tecnologías que pueden reemplazarse para poder minimizar esos daños e impactos ambientales. Y aquí es donde se desarrollan, después de haber hecho todas estas evaluaciones, controles, se desarrolla una serie de programas ambientales. Y es un conjunto de actividades planificadas y organizadas por una organización, por una institución o un gobierno para poder gestionar de manera efectiva estos impactos ambientales que resultan de esas operaciones o actividades en las empresas. Y estos programas están diseñados para mejorar el desempeño ambiental, cumpliendo con las normativas y contribuyendo a la sostenibilidad del entorno. Yo es que no voy a hacer ese programa por así, no, yo lo hago referente o a la mano del cumplimiento de las normativas legales vigentes. ¿Listo? Y esos programas en los que vamos y aplicamos y no es que vaya y yo lo dejé documentado en papel, ahí quedó guardadito y ya. Y cuando llegue los clientes, no, aquí está mi programa, aquí está mi documento, ¿y dónde está lo cumpliendo? ¿No está? Si lo está cumpliendo, no veo que lo esté cumpliendo. Ahí viene la sanción. No hay que dejarlo solamente en papel o en documentos. Todos esos programas deben ejecutarse y deben hacer su seguimiento, deben haber una serie de indicadores para poder revisar el cumplimiento de cada uno de los programas. No es que los programas estos deben hacerlo para mi empresa pequeña, mediana, no. Cada organización, según su actividad económica, según su lineamiento, desarrolla sus programas. No es que yo venga, ¿usted qué empresa es? No, una empresa de software. Y yo soy que, no, yo soy una tienda. Ah, no, me sirven sus programas. Copiemos, venga, copiemos, son iguales. No, son programas muy diferentes. ¿Listo? Se ha visto que muchas empresas lo que hacen es copiar y pegar, pero no, hay que adaptarlo según sus lineamientos o actividad económica. Muy bien. Bueno, aquí vamos a entrar ya a, bueno, preguntas, dudas e inquietudes de lo visto en las diapositivas anteriores. ¿Todo claro? Bueno, vamos a hablar de las dos evidencias. Una es el caso, ¿cierto? Es un caso donde nos debemos leer, analizar. Nos dice el aprendiz realizar un análisis de problemas o situaciones cotidianas. Dicho ejercicio es de carácter formativo y carácter evaluativo. Orientaciones para el desarrollo de la actividad, pues nos dice, aquí hay dos partes. Una es la identificación de condiciones de seguridad y peligro y otra
la elaboración de matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Mire que la primer trabajo, que es el análisis de caso, viene en dos partes. Identificación de condiciones de seguridad y la elaboración de una matriz. ¿Cuál es la primera? La A. Tenemos el caso. ¿Listo? Es un caso de una empresa de vestidos y costuras. Tenemos el caso y hay un análisis e interpretación. Nos dice, identifique en el caso anterior y justifique cada respuesta. Vamos a identificar condiciones de seguridad, factores de riesgos, tipos de peligros, condiciones de seguridad por actividad económica. Aquí estamos hablando de una actividad económica y es el sector de confecciones, ¿cierto? Esa es la actividad económica. Confecciones. Entonces, la seguridad y la salud del trabajo es crucial debido a diversas tareas y uso de maquinarias especializadas acá en esa parte. Por lo menos nos dicen condiciones de seguridad. ¿Cuáles serían las condiciones de seguridad? Pues son las características del entorno de trabajo que pueden influir en la seguridad de los operarios en el taller o en la fábrica de confecciones, ¿cierto? Aquí puede incluir como la parte de infraestructura, parte de maquinarias y equipos, parte de instalaciones eléctricas, la parte de orden de limpieza, los equipos de protección personal, ¿cierto? Luego vienen los factores de riesgo. Esos factores de riesgos son esos elementos presentes en el entorno laboral que pueden provocar el accidente, ¿cierto? Recuerde que hablamos de los tipos de peligros que son físicos, químicos, ergonómicos, mecánicos, psicosociales, ¿cierto? Por lo menos algunos físicos en la parte de confecciones que podemos encontrar. Si hay maquinarias, el ruido en las máquinas de coser o en las cortadoras, puede haber unos tipos de tipo químico, que son por lo menos adhesivos y tintes o algunos componentes tóxicos. Puede haber algunos ergonómicos, como son las posturas forzadas, por lo menos al operar la máquina de coser. Pueden haber algunos psicosociales, como lo habíamos nombrado, como las cargas excesivas cuando hay presión por producción de algunos turnos prolongados, ¿cierto? Los tipos de peligros, pues, peligros en la fuente, situación o acto, recordemos, ¿cierto? También hay que especificarlos. Y todos se basan también con lo físico-químico, hay que identificarlos muy claramente. Y cuando hablamos de condiciones de seguridad por actividad económica, aquí ya podemos hacer una investigación o el material de información que se encuentra, por lo menos en el proceso de confección, pues identificar algunas condiciones de seguridad específicas como son el corte de telas, costuras y ensamble, planchado y acabado, algunos almacenamientos. Entonces, importante. Y tener en cuenta la lectura, todo basado en la lectura, ¿cierto? Si ustedes ven que no encuentran mucha información en la lectura, ustedes pueden buscar sobre la actividad económica que es confecciones. Entonces buscan sobre confecciones, actividad económica y profundizan un poco más. Pero si me encuentran dos condiciones de seguridad, dos factores de riesgo, dos tipos de peligros, dos condiciones de seguridad sobre una actividad económica, ¿claras? Perfecto, no hay ningún problema, encontradas en el caso. No tienen que ser unas 2 horas, no 3 horas. La idea es que ustedes entiendan la definición o concepto de cada uno de estos puntos. ¿Listo? Y el punto B es esta tabla que nosotros estamos viendo acá. Y es el desarrollo de esta matriz. Es una matriz muy sencilla. Vamos a hacer solamente una sola fila. Solamente vamos a identificar un proceso, una zona, una actividad, una tarea. No me van a hacer más. Van a encontrar en internet una serie de matrices por todo lado. Pero no me van a copiar y no lo van a pegar. Va a ser muy sencilla. Voy a dar un ejemplo, cómo hacerla. Primero, ¿qué nos dice? Nos dice proceso. Un proceso. ¿Cuál puede ser un proceso aquí en la matriz? ¿Qué es un proceso? Un proceso es una fase específica de un flujo de trabajo. Ejemplo, en este caso, confección. Voy a colocar un proceso. Ejemplo, corte de tela. Es un proceso. ¿Listo? Entonces, yo encontré corte de tela. Zona o lugar.
Zona lugar es el área donde se lleva a cabo el proceso, ¿cierto? Donde se lleva a cabo el proceso. Entonces, digamos que si puse corte de tela, entonces área de corte. Ese es zona lugar. Actividad. ¿Qué es la actividad? Pues es la acción principal realizada en esa área. Entonces, ¿qué actividad hago? Entonces, preparación y corte de tela. ¿Listo? Tarea. Puede haber varias tareas por actividades, pero vamos a colocar una sola tarea. Ejemplo, operar cortadora eléctrica, ¿cierto? Y la tarea que es, la tarea es una acción dentro de esa actividad. Yo estoy operando una cortadora eléctrica para la preparación y corte de telas en una zona que es el área de corte, en un proceso que es el corte de tela. ¿Listo? Esa es la tarea, que es operar una cortadora, ejemplo. Rutinaria o no rutinaria, pues indica si la tarea se realiza de forma rutinaria, o sea, si se realiza constantemente todos los días, eso es rutinaria. Entonces coloquemos que sí, se coloca todos los días. Peligro, descripción y clasificación. Entonces, cuando hablamos de peligro, es fuente, situación o acto que puede causar daño con su respectiva clasificación, es decir, que es mecánico, ergonómico, físico. Entonces, descripción de esta tarea. Cuchillas afiladas y movimiento rápido, ¿cierto? Cuchillas. Entonces hay cuchillas afiladas en el corte, en la máquina, en la cortadora. Hay cuchillas afiladas. ¿Y cuál es la clasificación? Es mecánico. ¿Por qué? Porque entonces tienen que revisar la tabla que les mostré de la GTC 45. Cuando hablamos de cortes, cuando hablamos de amputaciones, cuando hablamos de... Entonces, ¿qué es mecánico? Entonces, colocamos ahí mecánico. Y así sucesivamente. Efectos posibles. Los efectos posibles, lesiones o enfermedades que pueden causar el peligro. Entonces, en este caso, ¿qué podría ser el efecto posible con esta máquina de la cortadora? Entonces, cortes, amputaciones, dolores musculares, algunas lesiones lumbares, si es posible. Y cuando hablamos de los controles existentes, hablamos de la fuente, pues la eliminación o reducción del peligro en su origen. Cuando hablamos del medio, pues son esos controles en el entorno de trabajo. Cuando hablamos de protecciones, señalizaciones. Y cuando hablamos de persona, pues hablamos de esas medidas aplicadas al trabajador. Ejemplo, cuando usamos elementos de protección, hablamos de capacitación. Entonces, ¿qué controles puedo poner acá? Digamos, mantenimiento preventivo de la cortadora. Recuerda que era una cortadora. Se hizo mantenimiento preventivo, es un control. O no se tiene mantenimiento preventivo. Ustedes lo imaginan y lo incluyen. Si ven que no está en el caso, lo pueden incluir, no, se hizo mantenimiento, se hizo eso, se hizo eso. En el medio, digamos que la cortadora guardas parciales en la cuchilla. Entonces colocamos unas guardas o no tiene protectores o no hay unos ajustes ergonómicos. En la persona, pues el operario usa guantes, anticortes, el operario tiene capacitación en el manejo seguro. Entonces, así es como nosotros vamos a llenar la tabla. Solamente me van a colocar un proceso, una zona, una actividad, una tarea, una descripción, una clasificación, un efecto. Si hay control en la fuente, en el medio de una persona, lo determinan. Si quieren incluir uno y no está en el caso, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Entonces, en primera evidencia, que es el análisis de caso, hay dos puntos. El punto A, determinar las condiciones, factores, tipos y condiciones de seguridad según la actividad económica. Y el punto B, me desarrolla este cuadrito mismito que muestra así, pero con solamente una fila diligenciada. ¿Listo? Hasta ahí en el primer caso. La primera evidencia, perdón. Sí, profe. Listo. La segunda evidencia, que es un diagrama de Chicagua o espina de pescado, nos dice: continuando con la estrategia didáctica de aprendizaje a través del estudio de casos, en su fase de determinación de un método de análisis se desarrollará por parte del aprendiz un análisis basado en un diagrama de Chicagua sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales.
Nos dice que en los documentos del programa se encuentra un anexo de diagrama de Chicago, claramente está, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Basado en el caso expuesto de la actividad anterior, elaborar un diagrama de Chicago o espina de pescado donde tomando la imagen modelo deberá identificar el problema, las posibles causas y efectos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro diagrama de Ichikawa. ¿Y qué es un diagrama de Ichikawa de espina de pescado? O también conocido como el diagrama de causa y efecto. Pues consiste en esta representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema. ¿Listo? Causas, efecto. Causa y efecto. Entonces, esa herramienta es muy importante en la gestión de calidad, se maneja mucho, dado que se orienta a la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño eficiente de un problema. El diagrama pues identifica un problema, que es el efecto o efecto, luego la idea es enumerar un conjunto de causas que vemos acá y que potencialmente explican dicho comportamiento. Pues adicionalmente, cada una de estas causas también se puede desagregar a un grado de mayor detalle y son llamadas subcausas. Bueno, este diagrama puede utilizarse para poder así también identificar la causa raíz de esos impactos ambientales o accidentes de trabajo y enfermedades laborales en esta área de confecciones que vamos a desarrollar. Entonces se deben desarrollar estrategias de control enfocadas a cada categoría. La idea es, o el fin de optimizar un sistema de gestión. El diagrama está organizado en 6 categorías principales, y las estamos viendo acá. En la primera son los materiales, que es relacionado, ejemplo en este caso podemos relacionarlo con el uso de los químicos o manejo de desechos textiles, ¿cierto? Cuando hablamos de métodos, hablamos de esos procesos contaminantes o la falta de procedimiento adecuado para desarrollar una tarea. Cuando hablamos de las máquinas, pueden ser emisiones de ruido, vibraciones, posibles fugas. Cuando hablamos de mano de obra o del hombre, hablamos de pronto personal con falta de capacitación, prácticas inseguras. Cuando hablamos de medio ambiente o el entorno, cuando hablamos con la generación de residuos o emisiones atmosféricas. Y cuando hablamos de mediciones, pues hablamos de eficiencia, monitoreo de influencias de calidad de aire. Entonces, la idea principal es poder identificar un problema del caso anterior y según estas 6 categorías principales podemos determinar cuáles son las causas de ese problema. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un problema. Aquí dice pérdida de control de un montacarga. ¿Listo? No encontramos una causa en la categoría de medición, no ahí pasa nada. O sea, lo que le quiero decir es que estas categorías no pueden que no las encontremos en este caso. Por lo menos, aquí en ese ejemplo, en la pérdida de control de montacarga, no se encontró una causa referente a la medición. Pero sí se encontró una referente al método. Ejemplo, el procedimiento no indica la forma correcta de realizar la actividad. Sí se encontró en la categoría de máquina. No se realizó el mantenimiento preventivo de la montacarga. En la mano de obra, en el hombre, sí se encontró falta de supervisión de las actividades, falta de capacitación, entrenamiento del personal. En el medio ambiente había poca iluminación en el lugar, el piso estaba resbaloso. ¿Sí ve lo que podemos hacer? Ahí identificar el problema. Ejemplo, un problema encontrado en el caso anterior, ¿cuál sería? Ahí ya habla sobre un sótano, habla sobre unas escaleras, puede ser una caída por las escaleras, puede ser un atrapamiento de la máquina, una cortadura. Entonces, arrancamos desde el problema, ¿ya? Y identificamos las causas que pueden ocasionar ese problema.
¿Cómo me van a desarrollar esta actividad? Es una sola hojita, es un diagrama sencillo, me pueden colocar su nombre arriba, bien chévere, su nombre abajo, como quieran. Pueden utilizar todas las herramientas didácticas que necesiten, elementos en línea, hay muchas herramientas digitales que pueden desarrollar diagramas de causa-efecto Chicagua. Solamente es colocar la información y automáticamente la genera, ¿listo? Y me lo presentan en una sola hoja, en un solo documento. La idea es que me lo puedan convertir a PDF. Hay unas personas que me envían el link de algún aplicativo. Lo importante de esto es que cuando me envían el link, revisar que se pueda abrir sin ningún permiso, porque a veces me envían el link de alguna aplicación en línea y me piden muchos permisos. Entonces, no es lo ideal. Lo pueden compartir, pero que tenga permiso automático o inmediato. O también lo pueden convertir en PDF y enviarlo en PDF. Y no hay ningún problema. ¿Dudas, preguntas e inquietudes, señoritas? Está claro, profe. No. Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, cualquier duda, inquietud que tengan con respecto a todo lo relacionado con el área de seguridad de zona de trabajo, si tienen algún tema aparte, si quieren saber sobre algo, de pronto si quieren saber un tema aparte de que en el trabajo comentaron algo, o si saben de algo, tienen alguna pregunta, no duden, ya saben los medios de comunicación y estamos ahí siempre en contacto, ¿listo? La otra semana tenemos otra capacitación, vamos a ver una otra semana, voy a ser pendiente de las evidencias que envían y de toda la información que necesiten, ahí estoy. Entonces, nada, que tengan feliz noche y que descansen. Instructor, Gracias, disculpe, instructor. instructor, disculpe una pregunta. Sí, Le habla Carmen, dime. Instructor, como, bueno, yo me equivoqué en la evidencia Sí. que envié. Entonces, cuando yo vaya a enviar la evidencia, o sea, la suya, ¿no tengo inconveniente? No es para nada. Para enviar otra vez la evidencia, como te equivocaste en el documento y no era el documento que era, hazlo cuenta que le vas a enviar otra vez como lo enviaste la primera vez y le das a enviar. Y listo, Oh. entonces yo aquí lo reviso, el nuevo envío y ya. Y revisamos cómo lo hiciste y ya. ¿Listo? Señor, bueno, Si tienes alguna duda, me avisas, me escribes por el chat de la plataforma. ¿Sabes cómo es por el chat, cierto? señor. ¿Seguro? Todas las Sí, 30 saben cómo escribir por el chat. Bueno, perfecto. Me pueden escribir por a través de la opción de chat o mensajería que aparece acá en el simbolito. Ahí sí, yo señor. veo todo lo que me escriben los mensajes. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Nada, que descansen, que tengan feliz noche. Igualmente, profe.